tardes a todos y, bueno, también me gustaría agradecer en primer lugar a la organización que nos ha permitido participar en este congreso. Mi compañero, el doctor Martínez, y yo vamos a hablar sobre un estudio que llevamos a cabo en el laboratorio, colaborando con una empresa que fue Aldelis, y como bien ha dicho Vita, lo que hicimos fue evaluar a nivel nutricional la proteína de pavo y pollo frente a otras fuentes de proteína en el desarrollo de la aterosclerosis. Pertenecemos a un grupo de investigación que está reconocido por la DGA, que se llama Dieta Mediterránea y su potencial nutracéutico, que está dirigido por el doctor Jesús Osada, y estamos en la Facultad de Veterinaria, en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular. El principal objetivo de este estudio era el de proporcionar alimentos con características positivas para ayudarnos a prevenir la enfermedad cardiovascular. Y esto es muy importante. A ver, ahora, es la de abajo. Porque las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, se calcula que en el año 2015 murieron por esta causa más de 17 millones de personas, lo cual representa aproximadamente el 31% de la población, de todas las muertes registradas en el mundo. Y esto, lejos de ser un problema resuelto, el número de muertes por enfermedad cardiovascular en los últimos 30 años ha continuado creciendo, y esto es independientemente del sexo, tanto en hombres como en mujeres. Y además ocurre en prácticamente todos los países del mundo. Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos a nivel de corazón y de vasos sanguíneos. De hecho, 4 de cada 5 muertes son debidas a enfermedad isquémica cardíaca, y a accidente cerebrovascular. Todas estas causas, todas estas enfermedades cardiovasculares tienen una característica común, que es la aterosclerosis. La aterosclerosis es el mecanismo fisiopatológico común subyacente a todas ellas, y por lo tanto controlar el desarrollo de la aterosclerosis es crucial para controlar estas consecuencias, estas patologías. ¿Y qué es la aterosclerosis? Si nos fijamos en la imagen que hay en la izquierda abajo, vemos que la aterosclerosis es el engrosamiento de la pared arterial. Y este engrosamiento es debido a la formación de una placa de ateroma. La placa de ateroma está compuesta fundamentalmente por lípidos, por tejido fibroso y por células inflamatorias. Y si nos fijamos en las imágenes que hay en la derecha, donde se ve el interior de una arteria con los componentes que circulan en la sangre, vemos que en el endotelio vascular permite el paso de lipoproteínas. ¿Y qué son las lipoproteínas? Las lipoproteínas son unos complejos que están formados por proteínas y por lípidos. La función de las lipoproteínas es el de transportar las grasas en la sangre, ya que las grasas son insolubles en el medio acuoso de la sangre. Bien, pues el endotelio vascular es capaz de permitir el paso de estas lipoproteínas, y en una situación de lípidos plasmáticos alta, lo que ocurre es que estas lipoproteínas, que son fundamentalmente LDL, pasan al interior de la pared arterial y se oxidan. La oxidación de estas lipoproteínas lo que provoca es la respuesta del sistema inmune. Empiezan a aparecer monocitos que empiezan a fagocitar estas LDL oxidadas y empieza una respuesta inflamatoria. Todo esto provoca la formación de la placa de ateroma, este engrosamiento de la pared arterial, con lo cual se está estrechando la luz de la arteria. Si esta placa se rompe, se genera un trombo que en el peor de los casos va a ocluir totalmente esta arteria. Si esta arteria es una arteria coronaria, va a provocar un infarto de miocardio. Si esta oclusión tiene lugar en un vaso que está en el cerebro, lo que tendremos es un accidente cerebrovascular, un ictus. Bien, ¿cómo podemos revertir esta patología? Pues con el retorno de la sociedad a un comportamiento más saludable. Y en este sentido, la Asociación Americana del Corazón publicó un documento en el que se reflejaban 7 comportamientos saludables para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Dentro de estos 7 comportamientos saludables los podemos agrupar en 3 grupos: factores mecánicos, que sería control de la presión arterial y control del peso; factores químicos, que sería el control de colesterol en sangre, el control de la glucosa en sangre o diabetes; y factores de conducta, que sería dejar de fumar, realizar ejercicio físico y una dieta saludable. En cuanto a la dieta saludable, el mejor ejemplo, y que todos conocemos, es la dieta mediterránea.
que además está asociada con un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. La dieta mediterránea se caracteriza por un alto consumo de aceite de oliva virgen extra, de un alto consumo de frutas, verduras, cereales, frutos secos, un consumo moderado de pescado, aves de corral, legumbres y un consumo bajo de carnes rojas, carnes procesadas y dulces. El mayor estudio sobre dieta mediterránea en humanos fue el estudio PREDIMED. En el estudio PREDIMED participaron más de 7.000 sujetos con riesgo alto vascular. Estos sujetos fueron seguidos durante 5 años y se les dividió en 3 grupos. Un grupo en el que fueron alimentados con una dieta mediterránea enriquecida en aceite de oliva virgen extra, otro grupo que llevó una dieta mediterránea enriquecida en frutos secos y un tercer grupo que se alimentaron con una dieta baja en grasas. A los 5 años, los resultados fueron que la intervención con dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o con frutos secos redujo un 30% el riesgo de padecer una complicación cardiovascular. Hay muchos estudios que estudian la implicación de las grasas en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las proteínas. La Asociación Americana las guías dietéticas norteamericanas, recomiendan que entre el 10 y el 35% de las calorías diarias se tienen que aportar como proteínas para satisfacer los requerimientos de crecimiento, mantenimiento y reparación en el ser humano. Y estas proteínas se pueden aportar como pescado, carnes magras, carnes de ave, huevos, legumbres, frutos secos, soja, etc. Es decir, pueden ser aportadas como proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal. Hay que tener en cuenta que las proteínas están compuestas por 20 aminoácidos y que de estos 20 aminoácidos 9 de ellos son esenciales, es decir, nuestro organismo no los puede sintetizar y tienen que ser aportados por la dieta. Además hay que tener en cuenta que no todas las proteínas que se ingieren se absorben y en este sentido las proteínas con mayor calidad biológica son las proteínas de origen animal. ¿Por qué? Porque aportan todos los aminoácidos esenciales y además tienen una mayor absorción y por lo tanto una mayor digestibilidad. Sí que es verdad que algunas proteínas vegetales no presentan un aminograma tan completo porque hay algún aminoácido esencial del que no disponen y que se absorben de una manera, se absorben menor, o sea, la absorción es menor. Aun con todo, sigue siendo una manera muy beneficiosa de ingerir proteínas si ingerimos proteínas de origen vegetal. ¿Por qué? Porque estas proteínas de origen vegetal son más ricas en antioxidantes y fibra y tienen menos grasa y no tienen colesterol. Llegados a este punto, lo que nosotros nos planteamos fue evaluar la influencia de las proteínas de pollo y de pavo frente a la proteína de soja en el desarrollo de la aterosclerosis. ¿Y cómo podemos estudiar una enfermedad que tarda décadas en aparecer? Pues esto es debido a la ingeniería genética. La ingeniería genética nos permite quitar genes que están relacionados con el desarrollo de patologías como la aterosclerosis. Y en este sentido, una de las herramientas más importantes para investigar la influencia de los distintos componentes de la dieta en el desarrollo de la aterosclerosis es el ratón carente de la poliproteína E. ¿Y qué es lo que le ocurre a este ratón? Este animal lo que hace es absorber la grasa de la dieta de una manera totalmente normal en el intestino y la empaqueta en las lipoproteínas que hemos dicho que son los complejos macromoleculares necesarios para transportar esta grasa en la sangre. Una vez que estas lipoproteínas están en la sangre, son sustrato de algunas enzimas, que son las lipasas, que lo que hacen es hidrolizar los triglicéridos, de tal manera que estas lipoproteínas pierden la mayor parte de sus triglicéridos y se convierten en unas lipoproteínas, más pequeñas y más ricas en colesterol. Estas lipoproteínas remanentes, más pequeñas y más ricas en colesterol, ahora tienen que ser captadas por el hígado. Pero el ligando de reconocimiento por parte del hígado es la poliproteína E. Estas lipoproteínas, al carecer de esta poliproteína E, no pueden ser reconocidas por el hígado y permanecen en circulación mucho más tiempo, haciendo que estos animales tengan unos niveles de colesterol mucho más altos y
desarrollen placas de aterosclerosis en 3 meses, cuando en un humano necesitamos prácticamente toda la vida. Bien, como vemos en la fotografía, un ratón normal no desarrolla placas de ateroma, sin embargo, un ratón carente en la poliproteína E desarrolla estas placas de ateroma a lo largo de toda la aorta, como vemos cuando teñimos los depósitos lipídicos y se ven esos depósitos en color rojo. ¿Cómo evaluamos nosotros la lesión en estos animales? Evaluamos la lesión en la raíz aórtica, que sería la zona que tenéis ahí en verde, que sería la parte de la aorta que está dentro del corazón. Lo que hacemos es realizar cortes histológicos transversales, teñimos estos depósitos lipídicos y medimos el engrosamiento de esta lesión, que sería la zona que tenéis ahí en rojo. Y luego tenemos otra técnica que es el InFace, que lo que hacemos es separar con cuidado toda la aorta desde el corazón hasta la bifurcación de las ilíacas, teñimos estos depósitos lipídicos y lo que hacemos es cuantificar, en este caso, la superficie de estas placas de ateroma. Y ahora sí que dejo paso a mi compañero para que os explique un poco el proyecto que realizamos. Bueno, tras esta introducción que ha hecho la doctora Navarro, planteamos el siguiente experimento para tratar los siguientes objetivos en este modelo de ratón que padece esta enfermedad y poder administrarle diferentes dietas para ver su efecto que tenía. Y utilizamos el ratón carente de apolipoproteína E tanto en machos como en hembras, ya que hay diferencias también en el comportamiento del metabolismo lipídico en función del sexo. Estudiamos el peso corporal, así como la ingesta de alimentos durante las 12 semanas que necesita este ratón para generar esa lesión de aterosclerosis. Evaluamos también la lipemia y el estatus oxidativo de todas las lipoproteínas que contienen en la sangre, y además también evaluamos la lesión aterosclerótica a los 2 niveles que se han explicado y estudiamos todos los mecanismos implicados que podían estar afectándole. El diseño experimental que realizamos lo hicimos con una dieta occidental enriquecida en grasa y en colesterol para que desarrolle de una forma más acelerada esta lesión, y empezamos haciendo un ayuno y una primera muestra de sangre y peso para hacer grupos homogéneos al inicio del estudio, es decir, que no difieran ni en concentración de colesterol plasmático ni en peso de todos los animales, que estaban compuestos por 15 animales para cada uno de los grupos y en cada uno de los sexos. Una vez hechos los grupos, empezamos la intervención dietética. Hay que destacar que estas dietas son dietas semipurificadas que realizamos nosotros en el laboratorio y en la que la única diferencia es la fuente de proteína, que o bien es de soja, o bien es de pavo, o bien es de pollo. Durante todo este periodo de tiempo hicimos el registro de peso y de la ingesta que hicieron todos los ratones, y tras finalizar este periodo hicimos un ayuno con un registro de peso final para obtener los diferentes tejidos que vamos a utilizar para realizar nuestro análisis, así como el suero y plasma para determinar todos los parámetros bioquímicos. Observamos en ratones carentes de ApoE, machos y hembras, que después, cuando finalizó el experimento, no observamos cambios de peso entre los diferentes grupos y tampoco observamos cambios en el consumo de pienso. Por otra parte, al analizar los aminoácidos, que son, digamos, las estructuras básicas que componen la proteína, observamos que las proteínas de origen aviar tenían un mayor contenido de aminoácidos ramificados y también tenían mayor cantidad de aminoácidos azufrados, que son parte de esos aminoácidos esenciales que antes ha comentado mi compañera. En esta tabla podemos ver el resultado del análisis de del aminograma, centrándonos únicamente en los que cambian en mayor cantidad. Podemos observar primero que en el caso de la metionina, que está marcado en azul dentro de los esenciales que quedan en la parte baja, la dieta de soja proporciona algo menos de la mitad que las dietas de origen aviar, tanto de pavo como de pollo. Por otra parte, los aminoácidos ramificados que están marcados en rojo, que son la isoleucina, leucina y valina, pues también vimos que la proteína de soja contenía aproximadamente un 25% que las dietas de origen aviar. Por lo tanto,
los cambios que vamos a observar en este estudio son única y exclusivamente debidos a la diferente composición de aminoácidos de las dietas. Los aminoácidos azufrados tienen un importante efecto antioxidante en la sangre, y una de las enzimas que tiene mayor relevancia es la paraxonasa 1 o la PON1, que vimos que los grupos de proteína aviar tenían una mayor actividad, es decir, unas propiedades antioxidantes más altas. La paraxonasa 1 es una enzima que forma parte de las lipoproteínas de alta densidad o HDL, que les previene de su oxidación, así como también inhibe la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad o LDL. Por lo tanto, están, digamos, relacionados con el diferente estatus oxidativo a nivel de la sangre. El análisis individual de esta enzima en todos los animales que formaron parte del estudio nos llevó a observar que especialmente en los machos había diferencias significativas, ya que el grupo de soja tenía una menor actividad antioxidante que los grupos de machos alimentados con proteína aviar. Por otra parte, en las hembras únicamente observamos una pequeña diferencia significativa entre la dieta de pavo y la dieta de pollo. Destacar que aquí es importante el factor del sexo, ya que la actividad medida en unidades internacionales de los machos alimentados con soja está aproximadamente en 40 unidades internacionales, mientras que las hembras en todas estaban comprendidas entre 70 y 60. Es decir, es el único grupo que tenía una menor actividad de todos los estudiados. También estudiamos las especies reactivas de oxígeno, o ROS, que contenían las diferentes fracciones lipoproteicas, y volvimos a ver una ventaja, ya que las lipoproteínas de los machos alimentados con soja y pavo tenían un menor grado de oxidación. Sin embargo, en las hembras este efecto no se observó, ya que había pequeñas diferencias que se perdían cuando juntábamos las LDL con las HDL, que es tal y como se encuentran en el suero de los animales. El siguiente paso fue estudiar la lesión aterosclerótica transversal a nivel de raíz aórtica, y vimos que los machos de pavo tenían menor lesión aterosclerótica o menor espesor de lesión que los otros grupos, y además los animales que estaban alimentados con proteína aviar tenían menor cantidad de especies reactivas de oxígeno y tenían también menor colesterol VLDL y LDL. Por otra parte, las hembras tuvieron un comportamiento distinto, y la única diferencia que vimos a nivel de lesión es que las hembras alimentadas con con proteína de pavo tenían menor lesión aterosclerótica superficial en la superficie de toda la aorta, ¿vale? Al final son, digamos, parámetros que se complementan: la cantidad de área dañada de la aorta y el espesor. En este gráfico se muestran los resultados, donde podemos ver pues, que las hembras, en la parte de arriba, en la lesión aórtica superficial, pues tenían una menor superficie del grupo de pavo con respecto al de pollo, y sin embargo en los machos pues el espesor era lo único que teníamos diferencia entre el grupo de pavo y el grupo de soja, posiblemente asociado a ese mejor estatus oxidativo que hemos visto. Para verificar esta hipótesis hicimos un estudio de correlación con todos los datos individuales de los animales y ajustamos esa nube de puntos a una función que, como se observa en esa línea, tiene una pendiente hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que los animales que tenían una mayor actividad paraxonasa 1 tenían una menor superficie de lesión. Por lo tanto, esto valida, digamos, nuestra hipótesis de nuestros resultados. Además, también en machos hicimos otra validación para calcular las propiedades antioxidantes de las lipoproteínas de alta densidad o HDL, y volvimos a verificar que efectivamente tanto en pavo como en pollo pues tenían unas HDL con unas propiedades antioxidantes más elevadas que el grupo de soja. Esto posiblemente sea debido a los mayores requerimientos proteicos que tienen los machos respecto a las hembras, y por eso vemos este comportamiento diferencial, que por otra parte en ambos casos se ha visto que la proteína de pavo es beneficiosa tanto en machos como en hembras. En machos el mecanismo es, digamos, más fácil de entender, y en hembras pues hay otros mecanismos biológicos que dan este resultado.
Un nuevo parámetro que se está estudiando ya en clínica, sobre todo en los países nórdicos, es estudiar el tamaño de las VLDL de las hembras. Como podemos observar aquí, lo hemos calculado utilizando el ratio molar de la concentración de triglicéridos de estas lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL divididos por la cantidad de colesterol, ya que cuando las lipoproteínas tienen un mayor tamaño, este ratio aumenta. ¿Qué mecanismo va detrás de esto? Pues como mi compañera ha explicado en la introducción, esas lipoproteínas tienen que introducirse dentro de la placa de ateroma y al tener un tamaño más grande, pues digamos que les cuesta más y la lesión es menor. Además también puede tener otro factor beneficioso y es que la cantidad de colesterol HDL que lo medimos dividido por la concentración de ApoA1 que tienen las HDL de estos animales, es más alto en las hembras alimentadas con la proteína de origen aviar. Por lo tanto, pues puede tener otro beneficio, digamos, adicional. Para concluir todo esto, pues pasamos a las conclusiones y son que la fuente de proteína tiene un impacto importante sobre el desarrollo de la aterosclerosis. Además, las proteínas de origen aviar se comportan como la proteína de soja o incluso mejor respecto al desarrollo de esta enfermedad y en ambos sexos hay diferencias en la lesión vascular, pero los mecanismos implicados son diferentes. Y simplemente pues dejar una fotografía de nuestro grupo de investigación y la página web donde pues pueden contactar con nosotros. Muchas gracias.